Muy buenos días, estimados estudiosos del cálculo diferencial. En estos momentos vamos a proceder a hablar ya de una manera mucho más práctica de todo aquello que Leibniz en las charlas anteriores pudo demostrar, que era en la teoría del límite, cuál era la definición, y por ahí se fue viendo las propiedades y todo lo demás. Hoy nosotros nos proponemos llegar a la definición específica de lo que es una recta tangente a una curva en un punto específico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una curva y nosotros queremos de esa curva obtener una recta que sea tangente en ese punto, vamos a llamarle punto 1, P sub 1, X sub 1 y Y sub 1. Si nosotros queremos una tangente, o sea, lo que queremos es esto, pues, una tangente allí, una recta tangente, nosotros para toda ecuación de una recta tangente tenemos que trabajar con lo que se llama una ecuación general. Y menos Y sub 1 es igual a la pendiente M por X menos X sub 1. Lo que significa que si a mí se me da en un momento dado un punto X sub 1 y Y sub 1 como se ha dado aquí, nosotros para obtener la recta de esta, para obtener esta recta tangente a esta función y igual a f de x, requiero también una pendiente, pero la pendiente no se me ha dado. Bajo esas condiciones, entonces yo voy a aplicar, con la herramienta que Leibniz nos facilitó, voy a aplicar en esta misma función, voy a aplicar esa regla de la siguiente manera. Escojo un punto X sub 2, P sub 2, X sub 2, Y sub 2. Basado en eso, yo ahora obtengo una recta, pero no necesariamente, no es la recta que yo ando buscando. La recta que yo ando buscando es la recta tangente. Y aquí lo que he obtenido es una recta secante a la función y igual a f de x. Esta recta secante, lógicamente, tiene una pendiente. La pendiente es la pendiente de la recta secante. Y esa recta, esa pendiente nosotros la sabemos calcular. Sabemos que la pendiente de cualquiera recta en el plano cartesiano es Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Como nosotros tenemos X sub 2 y X sub 1 y Y sub 2 y Y sub 1, entonces nosotros podemos calcular la pendiente. Y junto al punto que tenemos ahora, X sub 2 y Y sub 2, podríamos obtener la ecuación de la recta secante. Pero como eso no es lo que nos interesa, sino que a nosotros lo que nos interesa es la ecuación de la recta tangente, entonces tenemos necesidad de ir hacia la búsqueda de una pendiente de una recta tangente. Bajo esas condiciones, entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer primero unas observaciones aquí. Por ejemplo, en esta recta que está aquí, yo tengo X sub 1, X sub 1 y Y sub 1, lo cual me dice que esto que está aquí es delta X, o sea, X sub 2 menos X sub 1. Este es X sub 1 y este es X sub 2. Bajo esta premisa de X sub 2 menos X sub 1, yo puedo decir que Y sub 2 es igual exactamente a f de X sub 2. Correcto, porque nosotros sabemos que esta recta es Y igual a f de X. Así que nosotros tenemos en este punto que Y es igual a f de X sub 2.
Pero y sub 2, viéndolo en términos de notación que estamos acostumbrados, podría ser f de x menos sub 1, x sub 2 menos f de x sub 1 sobre delta x. O sea, x sub 2 menos x sub 1, que es delta x. Bajo esa concepción, y nosotros sabiendo que x sub 2 más x menos x sub 1 es igual a la diferencia de las ordenadas, entonces nosotros podríamos decir tranquilamente que m es igual a f de x sub 1 más delta x menos f de x sub 1 sobre delta x, donde x sub 2, como nosotros habíamos detallado que x sub 2 menos x sub 1 era igual a delta x, de aquí se deduce pues que x sub 1 es igual a x sub 2, x sub 1 menos más delta x es igual a x sub 2, que es lo que nosotros andábamos buscando, reemplazar a eso por x sub 2. Entonces ahora, bajo estas condiciones, nosotros decimos que nosotros tenemos la pendiente de la recta secante. Vamos a poner aquí esto en manera nada más de guía. Lo que tenemos es la pendiente de una recta secante. Entonces ahora, ¿cuál es la técnica que utiliza la teoría de Leibniz, que es la teoría del límite? Mover el punto x sub 2 hacia el punto x sub 1. Pero cuando yo lo haga, se va a producir un efecto. Mírenlo esto, lo voy a poner aquí ahora, el punto P sub 2. Cuando yo haga eso, la recta ya no va a ser esta recta que está aquí, sino va a ser esta recta que está acá. Esta recta que está acá. ¿Y qué podemos observar? Con ese motivo de haber movido el punto de x sub 1, de x sub 2 hacia x sub 1, lo que podemos observar que el valor de delta x ha disminuido, porque si antes delta x era esto, ahora delta x nada más es esto que está aquí. O sea que delta x ha disminuido. Y si en un momento dado delta x va disminuyendo, yo puedo lograr inmediatamente echar mano a la teoría de Leibniz. ¿Cuánto puedo yo acercar el punto P sub 2 hacia el punto P sub 1? Tanto como yo me lo puedo imaginar. Esa es una situación de cada cerebro. Entonces, basado en esas condiciones, yo digo que en un momento dado, cuando ese punto esté lo suficientemente cerca a P sub 1, lo que yo voy a notar es que la recta secante se ha ido moviendo y buscando la posición de lo que es la recta tangente. ¿Cuándo vamos a lograr que la recta secante esté ubicado exactamente sobre la recta tangente? Nosotros ahí entonces, aplicando la teoría del límite, nosotros podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a L. Tiene un límite que va a ser la pendiente de la recta tangente. Y ahora, con esa pendiente de la recta tangente y el punto que ya yo tenía, x1 y y1, yo puedo escribir tranquilamente la ecuación de la recta tangente. Esa era exactamente la condición que nosotros buscábamos, porque de aquí en adelante nosotros ya no le vamos a llamar a esto, no le vamos a llamar más pendiente. De aquí en adelante, entonces, lo que es la pendiente de la recta tangente, yo le voy a llamar la derivada de la función y igual a f de x en el punto P sub 1, x1 y y1. Basado en eso, entonces yo puedo decir que la derivada de la función f con respecto a x va a ser igual a
f de x sub 1 más delta x menos f de x sub 1 sobre delta x. Y así queda definido el concepto de derivada utilizando la herramienta esa que nos dio Leibniz. Ahora, una cosa que vale la pena es la notación. Nosotros podemos denotar la derivada de una función y igual a f de x como f de x, pero también la podemos denotar como y', si a esto yo le llamé y igual a f de x. Pero también le podemos denotar como la derivada de y con respecto a x. Eso depende del autor que usted esté estudiando para ver los distintos tipos de derivadas que se van a encontrar en el camino. Cualquiera de estas notaciones son válidas, por lo tanto no debemos asombrarnos si en un momento dado expresamos la derivada así o así, o así. Basado en esto ahora, ya en esta concepción, vamos a ver lo que es ya de una forma más concreta un ejemplo. Nosotros, antes del ejemplo, vamos a dar una definición formal. En el caso de la definición ya que ustedes van a encontrar en cualquier texto, se van a encontrar lo siguiente. Si la función f es continua en x1, entonces la recta tangente a la gráfica f en el punto x1 y s1 es la recta que tiene la pendiente f de x1 más delta x menos f de x1 sobre delta x si existe el límite. Porque acuérdense que esto que está aquí, que era la pendiente, era un límite. Si el límite existe, entonces esta es la pendiente. Pero puede ser una recta que venga como aquí, por ejemplo, así. Y esa recta es paralela al eje de las y. Es paralela al eje de las y. Y bajo esas condiciones, nosotros sabemos que la pendiente de una recta paralela al eje de la y es indeterminada. Así que la definición formal me dice a mí que la pendiente de la recta tangente a una curva puede ser aquella definida en esta forma si el límite existe, o la recta definida en esta forma pero si el límite no existe, o sea, si el límite es indeterminado. Basado en esas dos concepciones, entonces hagamos un ejemplo. Vamos a poner f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Todos sabemos que esta es una ecuación de segundo grado y como tal representa gráficamente una parábola. Y yo podría pedir de esta parábola en un momento dado la pendiente de una recta en cualquiera de sus puntos. Y eso es lo que vamos a ver, cómo lo hacemos. De acuerdo con lo que nosotros a la conclusión que hemos llegado, entonces lo que tenemos que hacer es incrementar x, buscando un punto P sub 2. Y eso me dice a mí que si yo busco un punto P sub 2, el valor de delta x se incrementa y queda f de x más delta x, que sería x más delta x al cuadrado por definición, por la forma como hemos definido la función, menos 4 veces x más delta x más 3. Aquí tenemos entonces el valor de f de x más delta x y aquí tenemos f de x. Basado en eso, entonces nosotros podemos decir que la pendiente de la recta tangente a esta curva es igual, vamos a hablar directamente de derivada. La derivada de la función f con respecto a x sería igual entonces el límite de f de x
f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Cuando este delta x se acerca a 0, es decir, cuando el punto P sub 2 se va acercando suficientemente a P sub 1, se observa que lo que está sucediendo es que delta x se está acercando a 0. A 0. Con este planteamiento, entonces nosotros tenemos lo siguiente, que mi derivada con respecto a x va a ser el límite cuando x tiende a 0 de esto que está aquí, que es x al cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado, que sería el cuadrado de este binomio que está aquí, menos 4 veces x menos 4 veces delta x más 3. Y todo eso va dividido entre delta x. Cuando nosotros aplicamos la reducción de términos semejantes aquí, lo estamos viendo que, bueno, a esto tenemos que restarle f de x, que es x al cuadrado más 4x menos 3. Menos 3. Porque habíamos definido que era la diferencia de f de x más delta x menos f de x. Y ahora sí observamos que, por ejemplo, este x cuadrado se me va con este x cuadrado que está aquí. Este 4x que está aquí se me va con este 4x que está acá. Y este 3 que está aquí se cancela con este 3 que está aquí. Lo cual significa que lo que queda nada más que es 2x delta x más delta x al cuadrado más 4 delta x. Pero delta x es un factor común de los tres términos. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x por 2x más delta x factorizando por delta x menos 4. Y todo eso entre delta x. Pero en esta expresión, estos son factores que se pueden simplificar. Y significa entonces que el límite que va a ser la derivada de f con respecto a x va a ser ¿qué cosa? Si delta x tiende a 0, entonces mi derivada de f con respecto a x va a ser sencillamente 2x, porque esto se va a 0, menos 4. Esto nos permite a nosotros sacar la derivada de una función dada en cualquier punto. Ahora, si en un momento dado el problema consiste en buscar la derivada de esa función en un punto específico, yo tengo que dar el punto x1, y1. Entonces lo único que tengo que hacer es valorizar la derivada en ese punto. Basado en ese concepto, ya yo tengo la derivada que va a ser un número, si existe, porque acuérdense que puede que no exista. Si existe, entonces, eso me permite entonces construir la ecuación. Nosotros, bajo esta concepción, nosotros podemos decir que una de las formas como yo puedo lograr la derivada de una función es a través de una serie de propiedades para no caer en esta situación tan engorrosa, ¿no? que es aplicar una definición, porque aquí lo que estamos haciendo es aplicar una definición. Por eso es que nosotros vamos a ver lo que son, cómo se calcula la derivada de una función, pero utilizando una serie de propiedades. Para los efectos de esta charla van a ser propiedades, para los efectos ya matemáticos propiamente dicho, se llaman teoremas.
Antes vamos a definir lo que es el concepto también de una pendiente, de una recta normal. Voy a borrar esto. Originalmente yo había dicho que la función era esta y que yo había cogido aquí, este era mi punto P sub 1, X sub 1, Y sub 1, y que yo había cogido un punto X sub 2 por acá, P sub 2, X sub 2, Y sub 2. Y lo que hice fue ir acercando ese punto hacia acá hasta llegar a coger la recta tangente. Y esa recta tangente es la que ahora vamos a llamar, o que estamos llamando ya propiamente, la derivada de la función y igual a f de x. Es interesante porque la connotación de derivada en las distintas carreras va asumiendo una responsabilidad muy específica. Por ejemplo, en economía, cuando se habla de la derivada de una función económica, ahí estamos hablando de un marginal, y así mismo en medicina, y así mismo en ingeniería. Cada carrera le da una connotación muy específica a este concepto. Matemáticamente hablando, esta es la derivada de una función cualquiera que se dé y igual a f de x, de acuerdo con la definición. Pero lo importante es que podemos hacerlo a través de un proceso muy largo, que es incrementando la variable independiente y recibiendo como consecuencia el incremento de la variable dependiente. Pero muchas veces a nosotros no nos interesa la tangente, sino lo que nos interesa es la recta perpendicular a esa tangente. En ingeniería y en arquitectura, generalmente, cuando uno está hablando de derivada, uno fácilmente cae en la situación, la derivada en un punto, fácilmente cae uno en la situación de querer no la recta tangente, sino la recta perpendicular a esa recta tangente. Pero como esta recta, ya yo le conozco su derivada, que es m sub 1, vamos a llamarlo así, o m sub t, la derivada de la recta tangente. Entonces la derivada de esta recta, que vamos a llamar la recta normal, va a ser igual al inverso de la derivada de la recta tangente. O sea que la pendiente de la recta normal va a ser, es el inverso de la pendiente de la recta tangente. Así es que basta que yo tenga la derivada en un momento dado, evaluada en un punto, me da un número específico. Si yo quiero entonces sacar cuál es el valor de la recta normal y no la recta tangente, lo único que tengo que hacer es sencillamente invertir la pendiente de la recta tangente. Basado en esto, nosotros podemos decir entonces que la derivada me sirve para buscar dos rectas. Me sirve para buscar una recta que es tangente y asimismo me sirve para buscar una recta que es normal, invirtiendo la recta tangente. Yo no sé, yo pienso que podríamos hoy por hoy llegar aquí para poder hacer una suficiente práctica de estos conceptos de derivada para efectos de entrar directamente ya a lo que son las propiedades de las derivadas, que ya no necesita todo este proceso engorroso que usamos los matemáticos, sino un proceso mucho más práctico aplicando una serie de propiedades que, dicho sea de paso, para nosotros son teoremas. Les agradezco las atenciones prestadas. Espero que haya quedado claro todo este concepto de derivada y en la próxima veremos entonces ya directamente lo que son las propiedades directamente
de las derivadas de una función. Muchas gracias.